aprovechando que le damos pues, la más cordial bienvenida, los buenos días a nuestro querido Temoris Greco. Temoris, buenos días, bienvenido. Buenos días, perdón que tenía apagado esta cosa. Sí, Temoris, muy buenos días. Y ya también está Manuel. Manuel, muy buenos días. ¿Cómo están? Hola, hola, buenos días, ¿cómo están todos? Saludos. Saludos. Buenos días, Manuel, buenos días, Temoris. Pues antes de ir entrando en materia, pues aprovechando aquí que parece ser que Ricardo Salinas Pliego pues empieza a perder la cabeza un poco, ya ¿Empieza? Sí, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que había estado, en realidad, ese es mi punto de vista, muy agresivo, muy irónico, agrediendo a compañeras, a compañeros, presentando varios videos, y estoy aquí en mis vacaciones y hoy le voy a regalar 1 millón a tal persona si me responde esto, y muy fanfarrón, muy bocón, y parece ser que, pues no sé, ya ustedes me corregirán, creo que es la vez primera en esta administración que finalmente le aprietan la tuerca en la parte en la que más le duele a un personaje como Ricardo Salinas Pliego, que es el dinero. ¿Qué decía al respecto, Temoris? Pues dijo hace unos días, cuando la jueza, la magistrada Yasmín Velázquez, fue el voto Esquivel. decisivo que nos quitó 640, perdón, Esquivel, el voto decisivo, la ministra plagiaria, la ministra que fue denunciada en su momento, que salieron a defender, quienes no se detienen un poquito a pensar antes o sea, porque quienes actúan de manera automática, pues esa ministra fue el voto decisivo que nos quitó a los contribuyentes, a la ciudadanía de México, 645 millones de pesos que no le vamos a cobrar y que debe Salinas Pliego. Pero pues debe muchísimo más, o sea, eso es en realidad una pequeña fracción, es el 1% de lo que debe. Pero en ese momento dijo Salinas Pliego, ya avísenme cuando salgan a chillar, porque me encantan las lágrimas de Chairo. Acto seguido, o sea, corte a 3 horitos después, sale su perrillo de ataque, Javier Alatorre, proponiendo que la segunda enmienda en México, o sea, que todo el mundo pueda llevar armas, que se vendan armas con libertad. Y luego, o sea, los primeros chillidos y las primeras lágrimas no fueron de Chairo, sino fueron del vago incumplido Ricardo Salinas Pliego. Entonces eso, pues sí, pues es un pequeño gusto que nos hemos dado verlo haciendo berrinche de esta forma. Lo expulsaron de la Bolsa Mexicana de Valores. O sea, es que él dice que toda la bronca de lo que él llama gobiernícolas y que le cobran, que paga una cantidad obscena de impuestos. No, Sí, es que debe por todos lados. O sea, él fue expulsado de la Bolsa Mexicana de Valores. Lo corrieron por tranza. Él tiene juicios en Estados Unidos porque no les paga a sus acreedores allá. Primero fue muy modosito a pedirles millones prestados y ahora no les quiere pagar. Y tampoco quiere pagar en México, pero él hace pensar que todo es una conspiración comunista en su contra. Sí, sí, qué bueno que vive aquí. O sea, bueno, él dice que no necesita, que le da igual el club de golf que le quitaron en Huatulco porque puede jugar en cualquier campo de golf del mundo. Quiero verlo jugando en campos de golf de Estados Unidos con tranquilidad, porque en una de esas, así como le hicieron a Cienfuegos, se lo guardan, se lo quedan guardadito allá, porque les debe a los acreedores gringos. Y quiero verlo también, o sea, ¿por qué vive en México y no en Estados Unidos? Si viviera en Estados Unidos, yo hubiera pagado todos sus impuestos completitos y a tiempo, porque allá sí lo meten al bote. Aquí yo estoy esperando que este proceso donde finalmente parece que tanta arrogancia, tanta terquedad y tantas actitudes delincuenciales que tiene Salinas Pliego, pues ya están cansando al gobierno. Ojalá que aquí hagan lo que haría el gobierno de Estados Unidos sin comunistas, que es ir a cobrarle o hacerle incautaciones y meterlo al bote.
Muchas Perdón, gracias. por menos que eso, metieron al bote a Al Capone, que vaya a visitar la isla de Alcatraz para que se acuerde de quien lo precedió en esos pasos. Gracias, Temoris. Manuel, pues qué decir sobre esto que está ocurriendo todos los días y que va, digo, ya desde hace más de 2 semanas y que va escalando y que una cosa que me parece importante de esta última comunicación que tenemos de Salinas Pliego es el tema del campo de golf, ¿no? Que no sea para él, pues era de su propiedad y o sea, el presidente le vuelve a decir, es propiedad de la nación. Él tenía una concesión y él lo que responde es que son radicales, comunistas y que entonces piensan que el golf es capitalista. Me parece que ahí dice mucho, ¿no? Esa frase dice mucho y lo que dice Temoris, pues yo puedo jugar golf en cualquier parte del mundo. ¿Qué decir sobre esto y esta respuesta que le ha dado ya en varias ocasiones el presidente diciéndole no es de tu propiedad, es de la nación? Sí, pues ha ido escalando un poco el conflicto. Digamos, López Obrador había sido muy complaciente con Ricardo Salinas Pliego y sus arrebatos, pero digamos que ya le está llenando el botecito de piedrecitas, como se dice por ahí, ¿no? Entonces, eh, llevan un par de semanas ahí en el pimponeo, uno contesta, el otro responde y así sucesivamente. Pero es impresionante cómo puede haber un grupo empresarial que deba 63,000 millones de pesos y que no pase nada, ¿no? O sea, ahorita porque escaló el conflicto político y escaló sobre todo a partir de que trajeron a la marquesa Cayetana, no sé qué, española, a venir a dar lecciones de democracia en México, que digamos ya fue como de las piedritas que desbordó el vaso porque inmediatamente un día después llega la Guardia Nacional a asegurarse las instalaciones del campo de golf en Huatulco, ¿no? Entonces, me parece que va increciendo este conflicto entre Salinas Pliego y el presidente Andrés Manuel López Obrador, que había sido muy paciente con un personaje que si se aplicara mínimamente la ley en México, pues le tendría que quitar la concesión de la televisión para empezar, que también recordemos la señal eh, radioeléctrica a través de la cual se difunde la señal de televisión no es propiedad privada, es propiedad de la nación. Y precisamente la nación está facultada para quitarle la concesión a un privado en caso de que haga mal uso de ella. Y bueno, pues estos tipos se han cansado de hacer mal uso de la señal, pero hasta el hartazgo, o sea, diciendo que no deben de obedecer las recomendaciones del gobierno en un momento de emergencia como lo del COVID-19, ahora llamando abiertamente a armar a la población como en Estados Unidos, donde tienen alrededor de poco más de 600 tiroteos masivos al año precisamente por esta política de armas que ahora buscan importar imbéciles de la calaña de Ricardo Salinas Pliego. Entonces, me parece que es un tipo que refleja muy bien el pensamiento de esta derecha fascista, abiertamente. Ellos se autodenominan libertarios, que es como quererse poner el disfraz de la libertad, pero cuando la libertad de acaparar y de agandallarse todo lo que pueda, ¿no? Esa es como ellos conciben la libertad, muy a la Milei de Argentina, por cierto, muy a la Gloria Álvarez de Guatemala, este tipo de pensamiento que ellos conciben la libertad como que el Estado los deje apropiarse y hacer lo que se les venga en gana sin que les pongan un límite a sus abusos, ¿no? Ese es como ellos conciben la libertad, sin importar por qué tengan que pasar encima. Entonces, me parece que lamentablemente no va a pasar más pues de dimes y diretes en tiempos de campañas, pero que si realmente se aplicara la ley, pues se le tendría que quitar la concesión de televisión, igual la del Canal 40, que la obtuvo ahí con unas políticas gangsteriles de apropiación
que hablan mucho de cómo es el personaje. Ya lo dijo Temoris, pues les debe 500 millones de dólares a sus acreedores en Estados Unidos. Tiene gran parte de su fortuna escondida en paraísos fiscales para evadir impuestos también. Ahí salió en los Panama Papers, entre otros documentos. Tiene minas, hasta donde yo me quedé todavía en Chiapas, también con este tipo de concesiones. Y luego este tipejo, que es tan pobre que lo único que tiene es dinero, se la pasa en redes exhibiendo su finca, su vida llena de lujos. Y uno se pregunta, pues ¿para eso quieren tanto dinero? Nada más para estar tan vacíos, tan podridos por dentro. O sea, es muy elocuente la manera en que este tipo presume constantemente su riqueza y su estilo de vida, al mismo tiempo que se la pasa chillando porque no paga impuestos. Es que es una cosa increíble. Y a final de cuentas, una fortuna de ese tamaño, pues no puede existir sin un abuso de ese tamaño, ¿no? Como lo hemos visto. ¿Cómo es posible que un grupo de empresas no pague 63,000 millones de pesos? Pero eso sí, a través de sus televisoras basura y chatarra, sus contenidos basura, tratan de imponer la idea de la meritocracia y de que echándole ganas, uno puede salir adelante, cuando estos tipos no pagan impuestos desde hace 20 años, porque muchos de los litigios llevan desde la época de Vicente Fox. Entonces, me parece que Ricardo Salinas Pliego, que ha hecho un esfuerzo notable en los últimos años para tratar de erigirse como el Donald Trump mexicano, ha conseguido muchos reflectores, no por buenas razones, y que sin embargo todavía, digo, también me parece una cosa impresionante y para el análisis sociológico, pues que tenga seguidores, ¿no? Que le llaman el tío Richie y estas cosas y le secundan sus estupideces esas de regalar dinero como villano de película de Marvel, para tratar ahí de ganarse algunos adeptos. Es peligroso este tipo de personajes y se les tiene que meter en cintura antes de que crezcan demasiado pronto. Ahí está el ejemplo, Donald Trump, que muchos no bajaban de payaso, de ahí aparecer en los programas del espectáculo, en las revistas del corazón, por sus abusos, sus escándalos, y al final de cuentas el chiste les acabó creciendo y ahí va de regreso en noviembre próximo a la presidencia de Estados Unidos. Entonces hay que atajar a estos personajes en cuanto antes. Lamentablemente no creo, yo no veo todavía al gobierno de López Obrador en esa sintonía. Lo veo todavía un poco, pues tratando de conciliar, todavía le quieren hacer ahí unas rebajas a los adeudos que tienen y cosas de este tipo, ¿no? Deberían de confiscar los bienes y meterlo a la cárcel, como pasaría con cualquier otro deudor de ese tamaño, ¿no? Pero aquí, pues el Estado de Derecho sigue siendo muy laxo a pesar de la llamada transformación de la 4T, ¿no? Entonces me parece que evidencia mucho las contradicciones que seguimos arrastrando lamentablemente en este país. Bueno, tendría que ir por él, Alejandro Gers Manero, ¿no? O sea, ¿qué se hace ahí? Que se quite la pijama. Oye, Temoris, si te parece también, pasando ya al tema de las encuestas también, que se empiezan a hacer las polémicas, y bueno, pues de hecho ahí me tocaba también responderle ahí a alguien en redes de, pues que empiezan a sacar pues los panistas las encuestas de quién sabe dónde. eh, es claro, es evidente, hoy el presidente ahí en esta sección, creo que nunca nos terminó de convencer la sección de quién es quién, pero hoy pasaban ahí un video, pues, colocando quiénes están haciendo este tipo de encuestas. La particularidad del día de hoy de lo que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador es que está señalando, pues, al gobierno. Ahí están señalando al gobierno de Guanajuato como uno de los que está patrocinando pues estas guerras sucias también que de pronto hay contra el presidente y contra Claudia Sheinbaum. ¿Qué decía al respecto? Bueno, sí, vi una referencia que había presentado algo sobre lo de Guanajuato, pero lo vi en un resumen de la mañanera, entonces no he visto esta gráfica que presentaron. Es interesante. Hemos visto ya varios trabajos, uno de Salvador Frausto en Milenio, otro de Julián Macías en redes, que es el director de Pandemia Digital,
donde muestran cómo estas operaciones que alimentan las campañas sucias de narcopresidente o narcocandidata o Xochitl Gálvez 2024, pues están sobre todo asentadas en el extranjero, porque es más barato hacerlo desde el extranjero. Los precios de los likes, los precios de los retweets y los precios de los seguidores falsos son más baratos en Argentina, por ejemplo, es como la tercera parte de lo que cuestan en México. Entonces resulta que de pronto hay muchísimo interés en Argentina, en Colombia y en España por lo que ocurre en México, porque de allá son la inmensa mayoría de los millones de mensajes que se emiten en redes sociales a este respecto, ¿no? Entonces, habría que ver cómo embona en este contexto esto de Guanajuato. Pero bueno, o sea, hay estas campañas sucias. También deberíamos poner atención a la que hay del otro lado, porque también, digamos que se defienden, o sea, a ver, son dos bandos que están en contra, unos atacan, otros se defienden, luego los otros atacan, los otros se defienden, pero el problema es que o sea, ¿quién paga todas esas campañas? Y también a veces esos se vuelven contra quienes estamos haciendo nuestro trabajo y no participamos de estas guerras de granja. Aquí los únicos que se benefician, sí o sí, son los dueños de las granjas de trolls y de bots y de cyborgs. Porque ellos, o sea, yo me imagino que debe haber alguno de estos que le cobra a la oposición y le cobra a la 4T para poner a sus operadores a darse entre ellos. Debe ser un juego muy divertido para ellos. La cosa es que de pronto se nos vienen a nosotros también. Y en todo caso, ya que todo esto es parte de la disputa electoral, pues son dineros que se gastan en campañas y que no están siendo reportados al Instituto Electoral. ¿Quién paga esto? ¿De dónde sale eso? Si son privados, pues entonces es una entrada ilegal de dinero a las campañas. Y si son públicos, pues entonces estamos, por ejemplo, como puede ser del gobierno federal o del gobierno de Guanajuato, pues entonces estamos financiando todo esto con nuestros impuestos. Tendría que haber una rendición de cuentas al respecto. Gracias, Temoris. Pues Manuel, ayer vimos que hubo una respuesta muy fuerte en redes sociales y por parte también en otros programas de algunos comunicadores y periodistas. Primero reaccionaron a esta publicación del Reforma donde se decía que el 73% de la población aprobaba al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y lo otro que me parece que también es importante ahorita reflexionar y tú nos dirás, es que desde Reforma sale que Claudia Sheinbaum tiene el 58% de preferencia electoral y el 34, o con el 34% Xochitl Gálvez. ¿Qué decir sobre esto y las reacciones que estuvimos viendo ayer en redes sociales y en algunos programas, Manuel? Sí, les cayó como bomba. Yo creo que se indigestaron con ese dato porque andaban de muy mal humor ayer en redes Sí, particularmente, a, ¿no? a las Rakis, tremendo. Aquí se volvió tendencia número 1. Javier Lozano diciendo que no le crean a la encuesta del Reforma el día de hoy, Sí, por favor. O sea, imagínense cómo están ya las cosas, ¿no? De que ahora los conservadores de derecha le piden a su auditorio no creer a los datos del Reforma. Es que ya estamos en tiempos muy anecdóticos, diría pues yo, porque... a las Raki prácticamente lo acusó de traición al Sí, sí, Reforma, sí, ¿no? de que se va, ¿cómo dijo? Que dio las pompitas o algo así, dijo el Arraqui, como diciendo que se había vendido a Sheinbaum, ¿no? Es que digo, tampoco es que nunca hayan sido muy buenos para argumentar, ¿no? Pero ya su nivel de pues imaginación ya está preocupante, ¿no? Ahora resulta que Reforma recibe financiamiento de la 4T y estas cosas, bueno, ya estamos en el mundo al revés, pero los dejó muy mal, o sea, los sacó de sus casillas, que de por sí ya no es que estén muy dentro de sus casillas normalmente, ¿no? Pero les cayó como una bomba por varios motivos. De hecho, me dio también mucha risa Ciro Gómez Leiva, ¿no? Preguntando, ¿qué ocurrió?
¿cómo es posible que Andrés Manuel llegue a 73% de aprobación y ahí tratando de revisar con lupa la letra chiquita de la metodología para decir que nada más fueron a 1,000 personas a las que se les preguntó y que no representan a todo el país? O sea, ya cuando de plano no pueden por ningún lado, pues tratan de decir que la muestra no es suficientemente representativo? representativa, ¿no? Pero eso sí, las que les convienen, como las de Massive Caller, que tienen una metodología mucho más endeble, y que están ahí financiadas por panistas, esas no O la de, revisan la letra chiquita de la. o la de México Elige, que es de un colaborador de Xochitl. Sí, pues es la guerra de encuestas, ¿no? Aquí lo que les cayó como bomba es que, como dice el presidente, el pasquín del conservadurismo, pues acabara presentando esos datos, ¿no? Porque, pues, ¿qué iban a decir? Que también eran, un medio chayotero de la 4T o una cosa de estas. Unos de plano enmudecieron y otros, pues, se les fue la cucha al monte, ¿no? Con este tipo de declaraciones. Entonces, me parece muy sintomático por muchas cosas. De hecho, en los mismos datos que presenta Reforma, la evaluación aprobatoria de López Obrador subió 10 puntos porcentuales en su propia medición en un periodo de 3 meses, que coincide con la guerra de propaganda que habían librado desde medios estadounidenses como el New York Times, ProPublica, la DEA, los hashtags estos de narcopresidente financiados por gobiernos como el de Guanajuato y Chihuahua, entre otros, ¿no? Y lo único que lograron fue hacer más popular a López Obrador y subirle la aprobación, pues en un momento crucial. Y algo parecido se intuye también con algunas lectoras de la encuesta de Sheinbaum, que le da un crecimiento a Sheinbaum, le da también un crecimiento ligero a Xochitl, pero una ventaja de 24 puntos porcentuales. Y pues ya ahí en el fondo, en lo más pegado al suelo, pues aparece el candidato Peor es Nada, que yo creo que hubiera sido mejor no presentar candidato, de Jorge Álvarez Maínez ahí con Movimiento Ciudadano con un 3%, ¿no? Va a meter en problemas esa candidatura de Movimiento Ciudadano al partido, porque a ver si van a batallar para alcanzar un mínimo de votos necesario, ¿no? Pero bueno, Oye, los tiene muy Manuel, indigestados esta situación, ¿eh? oye, Manuel, aquí estamos leyendo esto que decías de Alarraqui. La frase textual es: ¿por qué, siendo el periódico Reforma un periódico de oposición, dio las pompas, güey? Así, así. Así de descontrolados los dejó la encuesta del Reforma, ¿no? Por eso es un momento bastante anecdótico. Y yo creo que ya mucho del discurso que está realizando la oposición, pues va por ahí, por tratar de decir que el proceso estuvo amañado. Xóchitl Gálvez el otro día leí unas declaraciones ahí en su conferencia de prensa, que iban un poco en este sentido, de decir que los mexicanos no eran libres de ejercer su voto, que se vio en unos videos de grupos criminales que estaban presionando allá a algunas personas, me parece que en Oaxaca, y que como ya empezando a construir el escenario en Brasil, en Ecuador, en Argentina, en Perú, y que todavía aquí hay algunos despistados que piden pruebas de que existe el golpismo, cuando pues en América, pues basta ver un poquito al sur, América Latina, pues como ha sido una constante, ¿no? Un día sí y otro también. Ahí está el Comando Sur ahorita de Estados Unidos en Argentina. Y ese tipo, las declaraciones aquí de la Embajada de Estados Unidos en México, muy al estilo Salinas Pliego ahí preguntando sobre la democracia, el autoritarismo y estas cosas, al mismo tiempo que pues ahí está lo de la ley migrante, ¿no? Abiertamente fascista, avalada por la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, que quizá nos dé tiempo de comentar más adelante, porque creo que también tiene ahí, hay tela de dónde cortar. Pero digamos, pues le están apostando al golpismo, a lo que viene, porque la candidata no levantó, no les va a dar. Yo no conozco una elección que se remonte 24 puntos porcentuales en 2 meses y cachito. Por ahí dice Enrique Krause en una columna en el Reforma que todavía no echen las campanas al vuelo, este arroz no se ha cocido todavía, ¿no? Pero ya lo ven venir, entonces ya se están preparando, se están vacunando y tratando de ir construyendo el discurso de la derrota y tratar de vender caro la derrota en sus términos,
diciendo que no perdieron por incompetentes, por supuesto, no van a perder por Uy, se te está incompetentes. yendo el audio. Estamos perdiendo tu audio, Manuel. Yo Ahí sí lo me escucho, oyen. ¿eh? ¿Ah, Somos sí? nosotros Sí. Ah, entonces. entonces somos nosotros acá, perdón. Ah, bueno, entonces, pues eso, yo creo que le están apostando a la retórica del golpismo para lo que viene, porque ya dan prácticamente por perdida la elección con Xóchitl Gálvez, que nomás no levanta. O sea, ustedes fíjense, desde el fenómeno Xóchitl en julio, que ya lo venían anunciando, pues nunca ha dado un levantón en las encuestas. O sea, lleva cuántos meses no ha dado un levantón. Ahí por más que le aplauden los matraqueros y demás del bando conservador, pues no levanta a la señora y no va a levantar. Entonces, pues ya están tratando de vender cara a la derrota, pero acaban exhibiéndose más. O sea, todas estas contradicciones, como lo que nos burlábamos de Alarraqui y compañía, pues se hacen más obvios de por dónde va la situación y hasta qué grado están dispuestos a mentir continuamente con tal de defender sus intereses y sus posiciones. Ya, gracias, Manuel. De hecho, no sé si vieron un video ahí también que no alcanzamos a verificar si era el dato correcto o no, pero decía, es una toma donde el coordinador de campaña del partido, del PRI, de Alito Moreno, con el coordinador de campaña Sí. de Xochitl, dándose un cabezazo ahí, echándose. Sí, lo cuenta Reforma, así fue, que parece que el de Xochitl le dio un manotazo en algún momento y el otro se esperó un ratito y luego le dio el cabezazo, pero pues sí, sí es bastante revelador de cómo, de qué tal están las relaciones ahí en esa coalición pues, de enemigos, solían ser enemigos. Se llevan muy bonito en el PRIAN. Sí. Sí, qué espectáculo. Oye, Temoris, pues déjame, aprovechando esta parte de lo que habla ahorita Manuel Lanz Borboya con respecto de las elecciones en los Estados Unidos y ya en este escenario electoral que tenemos ahí encima, más allá de que ahorita abordemos ahorita el otro tema de Guerrero, ¿cuál es tu valoración también ahí de electoral? Tocando la puerta, aunque hay 450 millones de pesos que tiene que pagar y que dice, pues no tengo de dónde agarrar 450 millones de dólares, perdón, sin embargo, pues ya es inminente ahí el escenario electoral, ya con Trump, pues con muy buenas posibilidades de obtener ahí nuevamente llegar a la Casa Blanca. ¿Qué decía al respecto, Temoris? Pues yo creo que todo el mundo está muy angustiado, ¿no? Hay un bulo ahí, un cuento que dice que Trump no inició ninguna guerra o sea, como si Trump fuera un pacifista. Trump es un burro en cristalería total. Él es el que habló, el que pidió que se bombardeara a Irán. Lo que pasa es que tenía al Estado profundo gringo tratando de bloquear sus iniciativas más peligrosas, pero él quería que se bombardeara Irán. Él es que dijo que así como Fox iba a resolver el problema de Chiapas en 15 minutos, él dice que en un día resolvería lo de Gaza. Y él es también el que varias veces ha pedido según revelaciones de gente que estaba ahí, que era de su equipo, altos funcionarios, que se hagan bombardeos en México para tratar el tema del crimen organizado. Y si antes lo dijo, ahora está insistiendo en ello más serio. O sea, no es que los demócratas sean pacifistas o que Biden lo sea, no, es que Trump está loco y toma medidas que son extremadamente peligrosas. Y ya de por sí son peligrosas las medidas que los gringos sí calculan, él puede hacer cualquier cosa que de pronto genere una escalada y con problemas muy graves. Además de la urgencia de la humanidad, que es atender el cambio climático. O sea, Estados Unidos de por sí no se mueve para tratar de enfrentar ese problema de tratar de moderar el incremento en la temperatura. Y Trump lo que hizo la vez pasada y lo que va a hacer otra vez
es retirar a Estados Unidos de todos sus modestos compromisos y favorecer, por ejemplo, que se perfore en el Ártico, que se dé rienda suelta otra vez a los vehículos con combustibles fósiles, todo eso. O sea, eso Trump ni entiende ni le importa, porque además ni le va a tocar. Entonces, es peligrosísimo eso. Yo todavía espero que pase algo. Lo que pasa es que lo mejor que puede pasar en este contexto es que Joe Biden repita, y ya estamos hablando del cómplice del genocidio. O sea, así de mal están las cosas, porque no se ve que en el campo demócrata pueda surgir alguien un poquito más decente que reemplace a Biden. Entonces, en ese momento, pues esperamos que pase algo. Trump tiene, los dos tienen negativos muy grandes, de más del 50%, o sea, más de la mitad de los electores no quieren votar por Trump, más de la mitad de los electores no quiere votar por Biden. Entonces ahí hay una posibilidad de que algo ocurra. O la otra es que llegue la santa justicia de la mala salud y mande a Trump a su cama, y quizás a los dos, y tengan que ser reemplazados por otros candidatos. Pero bueno, sí está muy peligroso, es muy preocupante, y Trump viene, él ya no va a tener que estar como en su primer periodo, preocupándose por hacer cosas que le garanticen la reelección. Ya no hay reelección, o sea, él será su segundo y último periodo, y también por su edad, y él querrá hacer todo lo que no hizo antes, vengarse de todos sus enemigos, de todos los que lo traicionaron, porque gran parte de la gente que lo ha denunciado fueron sus colaboradores, sus propios colaboradores, y también pues no sabemos qué puede hacer con respecto a nuestro país y a los migrantes en Estados Unidos. Pues sí, esto que dice Temoris, yo recuerdo hace unas semanas que me preguntaba a mi hija, ¿por quién votarías? ¿Por Donald Trump o por Biden? Y yo le decía, por ninguno, ninguno, ¿no? Y ella me decía, pero a ver, explícame. Y yo le decía, bueno, pues es como el PAN y el PRI aquí de hace varios años, pero bueno, ella me dice, pero ¿cómo? Si ahora están unidos. Pero esto nada más por decir pues, lo que significa, ¿no? Lo que significa, sé que varios podremos decirnos si hay diferencias entre los demócratas y los republicanos, pero bueno, hacia México, hacia América Latina, pues han tenido una política muy, muy parecida ambos partidos, con sus particularidades, insistimos, y bueno, pues sí, lo que tú estás diciendo, Temoris, es muy, muy cierto, y lo que persiste, ¿no? Cuando llegan ambos, esta economía de guerra, este keynesianismo militar, perdón, que lo hemos estado comentando aquí. Y bueno, sobre este punto, Manuel, ¿qué decir? Tú también has estado pues muy centrado en lo que se señala desde el Comando de América del Norte hacia América Latina, pero también viendo la perspectiva de que pudiera llegar y muy probablemente Donald Trump. ¿Cuál sería tu valoración, Manuel? Pues me parece que Estados Unidos está atravesando por una profunda crisis a varios niveles. Están haciendo implosión muchas de sus instituciones como consecuencia del derrumbe del modelo neoliberal en el mundo. El otro día estaba viendo cómo piensan imponer una serie de restricciones, incluidos las restricciones al acero en México, tienen que ver con que una armadora de coches china, BYD, dijo que iba a instalar una planta en México de coches eléctricos, que es pues incluso ya ha superado a Tesla como el mayor vendedor de coches eléctricos en el mundo, y ahí ya no les gustó el libre mercado a los que promovían el libre mercado, ¿no? Esta ha sido una constante, por eso yo hablo de que ya estamos en la era post-neoliberal, porque este discurso de libre mercado, como se había tratado a lo largo del régimen neoliberal y su bipartidismo de derecha, que operó en Inglaterra, en Estados Unidos, en países como México, pues ya se desfondó, ya se les acabó el modelito, porque ahorita nadie puede hablar de libre mercado hoy con tantas restricciones, sanciones, a la menor provocación. Ahí quieren también sancionar a TikTok en Estados Unidos porque no la controlan ellos. Entonces, es curioso cómo China les dio la vuelta en su propio juego y entonces ya no les gustó el libre mercado. Y a partir de estas muchas contradicciones,
en Estados Unidos están empezando en un proceso de descomposición que tampoco está muy lejana la posibilidad de una guerra civil en Estados Unidos, y lo acabamos de ver con lo que en algunos sectores de la prensa estadounidense llaman el Texit, similar como al Brexit cuando se salió de la Unión Europea. Pues el Texit ya también le llaman así, a la manera en que Texas está amagando continuamente con que podría separarse del resto de Estados Unidos, como un amago, sí en tiempos de campaña, sí en tiempos electorales, y que probablemente se va a reducir la tensión en caso de que regrese Donald Trump, como se perfila hasta ahorita. Pero digamos, también yo recuerdo cuando Trump llegó al poder, este mismo planteamiento se hizo en California. Entonces, están viviendo en un proceso de descomposición nacional, producto de su misma lógica, de tratar de buscar la rentabilidad a costa de lo que sea, y se está degradando el tejido social en Estados Unidos a niveles muy acelerados, lo cual está provocando niveles crecientes de insatisfacción, el tema de los tiroteos masivos, el tema de la crisis del fentanilo, el crisis de las deudas, porque ese no se habla mucho, pero vean los datos de los deudores de tarjetas de crédito, cómo ha crecido en Estados Unidos, la deuda recurrente, que más o menos llegan a 3 billones de dólares cada 3 meses, y tienen que estar subiendo el techo de deuda, porque para no declararse en impago, porque eso pues detonaría una profunda crisis, financiera, la debacle del dólar, cómo ha ido perdiendo el poderío que tenía hasta antes del conflicto en Ucrania. Ese va a ser el gran legado de Biden, entregar un país en medio de la desdolarización del mundo, que era la principal arma de la hegemonía estadounidense para imponer sus sanciones a nivel económico, o bombardear países por la vía económica, amenazando con sacar sus capitales, que fue también otra táctica del neoliberalismo. Entonces, ese modelito de colonialismo de mercado ya no da para más, se les está agotando, y precisamente por eso estamos viendo tensiones crecientes en Estados Unidos en varios ámbitos que son reflejo de ese proceso de descomposición. Algo parecido a lo que ocurre en Europa Occidental, sobre todo con las crisis de las democracias liberales, donde critican mucho las elecciones en Rusia, por ejemplo, que Putin sacó más del 80% de votos. Pero pues yo quisiera ver un líder occidental donde tenga esos niveles de aprobación el presidente en turno, ¿no? Más de 80% de aprobación, pues yo no he visto líderes occidentales con ese nivel de aprobación. Y al mismo tiempo vemos a Francia, insistir en detonar la Tercera Guerra Mundial, mandando tropas a Ucrania, aunque ya les respondieron que se van a usar bombas nucleares si es necesario, ¿no? Entonces, este tipo que realmente la molestia en Francia, de Macron y de sus amos, sus jefes, los banqueros Rothschild y la élite globalista, pues es el traspié que le han dado en África, en algunos países como Níger, ¿no? Al colonialismo francés. Entonces, estas potencias colonialistas que durante 500 años han estado explotando a los llamados países del tercer mundo, pues están colapsando a varios niveles, precisamente porque este modelito ha llegado a su fin. Con el neoliberalismo como una de las fases más salvajes de la historia del capitalismo, fue tal el abuso que empezó un proceso de descomposición interno. Empezó a descomponerse la cohesión que sostenía la unidad del Estado-Nación, que se formó hace 500 años en este incipiente sistema capitalista, de inicios de la revolución industrial, de las revoluciones burguesas, de las democracias liberales, y todo ese esquema pues está haciendo agua. Por eso ahorita hay una profunda crisis, pero lo más llamativo de la situación, y ahí es cuando te das cuenta del tamaño de la crisis en la que están, es que ni siquiera se dan cuenta de que están en una crisis de ese tamaño, y creen que es un problema pasajero que lo van a resolver con las medidas que habían aplicado anteriormente, con golpes de Estado, con el control de los medios de comunicación, con el control de los capitales. Pero ya es un proceso histórico irreversible la fase en la que estamos, y eso está ocasionando muchas tensiones internas dentro de estos países colonialistas, que ante estas tensiones internas están siendo cada vez más agresivos al exterior. Y eso es lo que podemos esperar de los próximos años en el gobierno de Estados Unidos, sin importar que sea demócrata o republicano. Nada más, a veces cambia dónde se va a focalizar la violencia. En caso de un regreso de Donald Trump, podemos esperar que se
que se termine de manera más rápida el conflicto en Ucrania, pero él va a seguir protegiendo el genocidio en Israel, cosas de este tipo, ¿no? Y en América Latina, pues obviamente se va a venir una hazaña muy fuerte. Entonces hay que estar preparados para lo que viene. A mí me gustaría que también hubiera conciencia. Creo que en los medios de comunicación tenemos que preparar al público para esos tiempos oscuros que se vienen, porque de alguna manera la hazaña con la que Trump operó golpes de Estado en Bolivia con Evo Morales, un intento de golpe en Venezuela en 2019, las sanciones contra Cuba, que siguen a todo lo que da, pues son una muestra de lo que se viene para América Latina ante yo lo veo así, inminente regreso de Donald Trump, porque su competidor, pues es un personaje como Joe Biden que tiene demencia senil, que no se acuerda ni con quién está hablando. Y eso también te habla del gran proceso de descomposición que hay entre la clase política de Estados Unidos, donde la mejor ficha de los demócratas es una persona que no sabe ni con quién está hablando, ¿no? O sea, parece chiste, pero es la realidad. Entonces, me parece que es muy sintomática esa situación y obviamente las políticas xenófobas contra migrantes, como esta SB 4, que es una política abiertamente fascista, donde te puede detener la policía y encarcelarte porque sospechan que eres un migrante ilegal. O sea, es una medida que debería ser un escándalo para los que se les llena la boca con los derechos humanos y estas cosas que según ellos les preocupa muchísimo a los temas de derechos humanos, pues están muy callados con esta atrocidad que está neofascista que acaba de aprobar la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos. Ojo con eso, es parte de este proceso de descomposición y de alguna manera el gobierno federal de Joe Biden pues ha tenido que ceder a las presiones de Texas y de otros gobiernos republicanos del centro de Estados Unidos, precisamente para tratar de equilibrar las cosas en la contienda electoral. Pero entre más tratan de equilibrar eso, más se desfondan en la base. Entonces me parece que se vienen tiempos complicados para Estados Unidos que de alguna manera van a tener una repercusión sobre México en años venideros y hay que estar preparados para ello. Gracias, Manuel. Temoris, siguiendo un poco en esta línea y pensando en el escenario también geopolítico que se avecina, que vemos que empieza a presentar una serie de complicidades. No sé si este tipo de historias se nos ha repetido pues, a lo largo de las décadas o no, pero retomando algunos elementos que señala Manuel Hernández Borbolla. Uno, tenemos una reelección que acaba de tener Vladimir Putin, que se reelige por quinta vez y lo tendremos hasta el 2030. Y acá, pues está otra vez el escenario de que otra vez Vladimir Putin y Donald Trump puedan coincidir, que Trump regrese y en América, pues tenemos, pues ya llegó ahí en Argentina, pues Javier Milei, hay otras elecciones donde se va a reelegir, donde se está lanzando para una reelección Nicolás Maduro en Venezuela. En México tenemos las elecciones, es posible que quede Claudia Sheinbaum. Pensando en el escenario internacional, pues bueno, el papel de los Estados Unidos con lo que está pasando en Medio Oriente, en Cuba y en Haití. En Cuba y en Haití. Hay un cóctel ahí bastante particular. Hay una diferencia que en otros momentos no la veíamos desde hace pues varias décadas, me parece, un genocidio a cielo abierto como el que está viviendo ahorita el pueblo palestino. En esta esfera de complejidades de este escenario, ¿cómo estás visualizando? Estamos viendo, se va a repetir algo muy parecido en esta combinación Putin con Donald Trump en los Estados Unidos y esta relación que pueda haber de Donald Trump con Claudia Sheinbaum en caso de que pues, pues los pronósticos queden como todo sugiere. ¿Qué decía al respecto, Temoris? Oigan, voy a tratar de apurarme porque me tengo que desconectar a las 11. Tengo que ir corriendo a dar una conferencia. Pero, bueno, em,
Yo estoy de acuerdo en que evidentemente Estados Unidos y en general las potencias occidentales están en graves problemas por un conjunto de temas internos que traen. Pero tendría un montón de observaciones que hacer a lo que dijo Manuel. Me va a quedar en dos. Una es que el 80 y tantos por ciento que obtuvo Putin, pues no es sorprendente si tienes una dictadura, porque no es una democracia. No es sorprendente si matas o encarcelas a tus posibles opositores. Y no es sorprendente si los tres candidatos de oposición que se estaban presentando hicieron campaña echándole loas a Putin. O sea, parecía que hacían campaña por Putin. Y también la popularidad no es ninguna garantía de absolutamente nada, de ser un buen gobernante. Tú puedes ser un pésimo gobernante por estarle acariciando la religión, el nacionalismo u otras cosas a la gente, con lo cual tienes una respuesta. Ya hemos mencionado varias veces el caso de Narendra Modi, que es un fascista hinduista, y que tiene una enorme popularidad asusando a la mayoría hinduista de India contra la minoría musulmana y otras minorías. Entonces, eso no es así. Da igual si un líder en Occidente es popular o no, no representa nada. La otra es el neoliberalismo. Yo abro la ventana y veo neoliberalismo. Me fijo en las torres que están allá a la distancia, y son las torres donde los financieros siguen manejando y beneficiándose del neoliberalismo en México. Si Estados Unidos quiere ponerle trabas comerciales a China, eso no acaba el neoliberalismo, no acaba el libre mercado, es lo de siempre. Nunca han sido congruentes, ni el neoliberalismo, ni los grandes agoreros del libre mercado jamás han sido congruentes, siempre. Por ejemplo, otra vez vayamos a India. Los ingleses, que son los grandes adalides del liberalismo y del neoliberalismo, le pusieron una serie de restricciones a los textiles indios para proteger, o sea, para hacer para romper el libre mercado y proteger a los textiles británicos. Y una de las maneras en que el Mahatma Gandhi encontró para fregar al imperio británico y hacerlo ceder es poniendo a los textileros, a los artesanos indios a trabajar más a utilizar el contrabando para romper el mercado británico de textiles. O sea, siempre ha habido, por ejemplo, el atún gringo contra México, o sea, o los camioneros, Estados Unidos nunca ha querido cumplir con lo establecido en los tratados comerciales para comprar atún mexicano y para permitir que los camioneros mexicanos entren a Estados Unidos. Nunca han querido, a pesar de que se comprometieron a ello. O sea, el faltar al libre comercio no es romper el libre comercio, es seguir las reglas sucias del libre comercio y del neoliberalismo. Vivimos en el neoliberalismo, solamente hay que asomarse, o solamente hay que agarrar el teléfono, para darte cuenta de que vivimos. O sea, esto no se ha acabado, no sé, que vienen cambios grandes, sí, vemos como China está entrando en estampida, como el Partido Comunista Chino está entrando en estampida en neoliberalismo. Les encanta el libre comercio, es lo suyo, están felices de la vida porque ellos controlan muy bien su mercado y pueden entrar a otros mercados. Entonces, pues bueno, o sea, vemos alteraciones en cómo funciona el neoliberalismo, críticas, dudas en los organismos multilaterales como el FMI y el Banco Mundial, pero ¿qué es eso de postneoliberalismo? ¿De qué hablamos? ¿Qué significa la palabra postneoliberal? Bueno, yo también puedo decir, bueno, es que igual es el pre-postneoliberalismo o el supra-postneoliberalismo. O sea, Que puedo se derrumbó poner. el proyecto político que sostenía ese modelo. No se ha derrumbado, siguen gobernando. Lo que pasa es que tienen problemas, pero yo no los he visto caerse para nada. Están ahí y siguen imponiendo gobiernos en todos lados y actúan. Solamente que hay más jugadores con más fuerza. A India ya no la pueden manejar como querían. China es un rival dentro del juego de libre comercio. Pero bueno, eso es en cuanto a eso. Y sí, o sea, viene Claudia Sheinbaum. A ver, Andrés Manuel demostró algo con Trump, que es un domador de leones.
y no sabemos si Claudia Sheinbaum tenga la misma capacidad. Si queda Trump, probablemente Andrés Manuel van a tener que sacarlo de su rancho o pedirle que le haga una llamadita a su cuate, el Donald, para tratar de alivianarlo. Pero va a ser difícil porque Trump viene con la espada desenvainada. Entonces yo lo veo complicado, es un escenario muy difícil. La OTAN está tratando de agitar más la guerra en Europa con el tema de Ucrania, traen una propaganda para tratar de hacerle pensar a sus pueblos que tienen que entrar en esta lógica militarista todavía más. Y aunque no creo que esté en los planes de nadie, incluso el mismo Putin lo dijo hace poco en una entrevista, que él no cree que que nadie realmente quiera ir a una tercera guerra mundial. Lo que pasa es que cuando entran en estas lógicas, se acaban cometiendo errores y también jueguitos de machitos y a ver, sí, pues ahora yo te doy esto, pues, y te la regreso. Entonces ahí se pueden cometer esos errores y puede haber escaladas que se salgan de control y que lleven esto. Sí, lo de Ucrania ha durado más de lo que cualquiera hubiera imaginado y puede tener consecuencias que vayan mucho más allá de las fronteras donde hasta ahora han estado por ese juego de sistemas disfuncionales basados en una oligarquía como son las de las potencias occidentales y en una dictadura como es la de Rusia. Los imperialismos amenazan otra vez con engullirnos en sus pleitos y seguir aplastando a los pueblos y a las naciones más pequeñas. ¿Estados Unidos o Reino Unido te parecen democracias? No, porque o sea, son parcialmente democráticos. O sea, tienen sistemas que funcionan, que están obviamente influidos por los poderes fácticos que son los que finalmente las controlan. Pero por lo menos en México, por ejemplo, hubo la oportunidad de que un personaje como Andrés Manuel López Obrador, usando las reglas del sistema, pasara por ellas y llegara a la presidencia. Y no solamente eso, ya prácticamente se aseguró la continuidad del proyecto. Eso en Rusia no hubiera pasado. Ya, ya, ya. Mm. Creo que están teniendo problemas ustedes porque Sí, estamos teniendo, sí. estamos dando, ¿nos escuchan? Yo me tengo que ir, perdón. Ok. Temoris, muchas gracias. Perdón, estamos No. teniendo Sí. problemas de conexión. ¿Aquí dónde estamos? Sí. ¿Nos estás Nos vemos el escuchando, miércoles. Temoris? Sí. El miércoles. Ok. Nos vemos. Vale. Gracias. Abrazo. Suerte por allá en la Hasta luego. conferencia. Gracias. Bye bye. Abrazo. Manuel. Manuel, ¿querías comentar algo? Pues no, digo, podría tomarme otro rato para contestarle a Temoris, pero pues ya se fue. Entonces, digo, a mí me parece que no hay un entendimiento claro de qué fue el neoliberalismo como fase histórica, porque digo, seguimos viviendo en el capitalismo, eso me queda claro, pero Y en el neoliberalismo proteccionismo. como proyecto geopolítico, en el que las potencias diseñaron este modelito para obligar o hacer más atractivo a que los países colonizados abrieran sus mercados para que los pudieran invadir exportando capital y amenazarlos que si el gobierno en turno no hacía lo que se les daba la gana, retiraban sus capitales, pues esa etapa pues está acabando porque hay un proteccionismo creciente en el mundo y ese proteccionismo creciente ya no se le puede considerar neoliberalismo. Entonces, por eso creo que no hay claridad teórica en muchos sectores, pues qué implicaciones históricas ha tenido el neoliberalismo. Sigue existiendo el capitalismo, desde luego, eso me queda clarísimo, pero el neoliberalismo como fase histórica sí tuvo pues en el Foro Económico de Davos
le llamaron el Gran Reset, por eso están manejando allá la tesis del Gran Reset, porque hasta ellos reconocen, los grandes banqueros y los grandes personajes de la élite globalista, que ya el modelito se les acabó con la pandemia y con la guerra en Ucrania, que fue el último clavo en el ataúd. Por eso estamos viendo cómo se está desfondando todo en las instituciones, o sea, el Comité Olímpico Internacional sancionando a Rusia y a Bielorrusia, pero permitiendo que Israel, aún con el genocidio, participe en los Juegos Olímpicos de París sin sanciones. Este tipo de instituciones que se crearon después de la Segunda Guerra Mundial están completamente rebasadas, hasta en la ONU lo reconocen, no sé, imagínense cómo están las cosas. Y eso es parte, pues, del derrumbe del modelo neoliberal, porque aunque los chinos han querido entrar con su capital a otros países, pues no los han dejado, porque no son no es el epicentro del imperio desde donde se orquestó esa apertura de los mercados. Entonces, cada que una empresa china intenta abrir una planta de coches en México, se vienen las sanciones. Eso ya no es el modelo neoliberal en estricto sentido, pero para eso hay que comprender las implicaciones de esa fase histórica. Las potencias colonialistas vieron esta exportación de capital como una manera de dominar a los países a través de la captura corporativa del Estado. También por eso se están deshaciendo las democracias liberales, porque a final de cuentas no representan a la gente, no son democracias, aunque se llamen democracias liberales y hablen de la libertad y hablen de la democracia, no son democracias ni hay libertad en ellas, porque obedecen a los intereses de las grandes corporaciones. Por eso la gente está abandonada, pues ahí está la crisis del fentanilo, la crisis de la migración, todos estos problemas sociales, pues son ocasionados por esta élite que sigue tratando de utilizar los mismos métodos de hace 500 años, pero ya no les da para más. Entonces ahorita están surgiendo otros países que obviamente, pues siempre la competencia de las potencias imperialistas occidentales, pues todos son tachados de malos, ¿no? O sea, Rusia no les gusta, China tampoco, India tampoco, Irán tampoco, solo los que son dóciles y los que tienen este modelito liberal, eso sí, pueden pasar por el rasero de las democracias. El problema está en que parte de la ideología liberal que sostuvo este sistema durante los últimos 500 años también está entrando en una grave crisis sistémica que yo creo que muchos no se han dado cuenta, y lo veo claro por los comentarios de Temoris, por ejemplo, pues que no se dan cuenta de la magnitud de las implicaciones históricas que estamos viviendo actualmente y que va a ser un proceso difícil, duro, ríspido y que va a durar algunos años. Entonces, precisamente por eso creo que hay que irnos haciendo la idea de en dónde estamos situados. A final de cuentas, uno como periodista pues tiene el deber de tratar de explicarse uno el mundo en primera instancia y tratar de comunicarle ese conocimiento o tratar de dar elementos a la gente para tratar de ubicarnos en dónde estamos. Por eso a mí me gusta y creo que hace falta mucho pues hablar de estos temas en profundidad, pero como son temas largos, pues requieren algunos minutos. Creo que esto que dice ahorita Manuel y Temoris, pues sí, ameritaría varias tertulias, ¿no? Si estamos en el post-neoliberalismo o qué estamos viviendo, me parece que vamos y regresamos, si hay resistencia, si hay, por ejemplo, en el caso de Argentina, pues bueno, se vive un extremo neoliberalismo, me parece. Pero ya es otra fase histórica, ¿no te parece? A mí me parece que así como Chile fue el experimento neoliberal en los 70s, Argentina es el experimento post-neoliberal. ¿Hasta dónde está dispuesta la gente a que todas las hipocresías que antes trataban de encubrir y que los tratados de libre comercio van a ser para tu bienestar? Y ahorita ya es, vamos contra ti, ¿no? Agárrate de lo que puedas. Sí, hay varios elementos que perviven y digo resisten, por ejemplo, una discusión, ¿no? Una discusión central dentro de esto del neoliberalismo es el Estado o el mercado. Y eso me parece que en varios sectores persiste, ¿no? Aquí mismo tenemos una lucha pues muy intensa entre si es Pemex el Estado el que debe de encabezar
Petróleos Mexicanos o si es la iniciativa privada. O en América Latina también hemos tenido varios casos de quién es el que debe de estar y si entonces la apertura comercial debe seguir o no, y vamos y regresamos, ¿no? Entonces, eso me parece, y aquí ahorita hacía una lista de lo que seguimos viviendo aquí en México, la parte del agua privatizada, los minerales privatizados, las carreteras privatizadas, las playas, los trenes, la parte de la salud, una parte de la educación. Entonces, eso todavía pervive en nuestro territorio nacional, también el intento permanente por este extractivismo rapaz, que también es parte de esta política neoliberal. Incluso si revisáramos este consenso de Washington que pues da también pauta a analizar en América Latina, que es el de la primera y la segunda generación, podríamos decir que varios de estos, pero tú dices muy bien, Manuel, se va evolucionando y se va transformando el capitalismo, pero varios de ellos persisten y algunos, insistimos, pues intentan regresar, ¿no? Yo Entonces, sobre todo lo veo con el tema de las sanciones, ojo con ese tema. O sea, buena parte del modelo neoliberal se basaba pues en esta idea de que la Organización Mundial de Comercio y los tratados de libre comercio eran un marco jurídico que permitía regular estos temas. Eso se desfondó. Hoy la Organización Mundial de Comercio prácticamente no existe, no juega. La gran cantidad de sanciones, por ejemplo, con las sanciones a Rusia con todo el tema del gas, etcétera, etcétera, ya no se puede hablar de que haya una confianza en ese sistema de derecho internacional. Con lo de genocidio en Palestina va por las mismas, a lo mejor no en el ámbito económico, pero en el ámbito político sí. Eh, Todo este sistema multilateral se desfondó y le está pegando al dólar, por eso está la desconfianza tan grande de las potencias emergentes en esa divisa y se está desfondando la hegemonía del dólar, que tenían ahí una máquina de imprimir billetes que no generaba inflación. Eso ya se les acabó y los va a meter en una dinámica muy difícil de salir. En Estados Unidos no se está discutiendo este tema porque pues ellos siguen creyendo que con apostarle a su economía de guerra, como están también haciendo ahora en Francia y en el Reino Unido, les va a alcanzar para sortear la crisis, pero no se han dado cuenta de la dimensión de la crisis que tienen encima y eso por eso creo que amerita otro tipo de reflexiones. Pues sí, es un tema que da para mucho y me queda claro a mí, desde mi punto de vista, que todavía quedan restos de humedad, como dice la rolita, Eso sí. muy, y muchos restos de humedad ahí. Hay un proceso, me parece, de transición ahí, Pues los estragos ahí incluso, están, la violencia es parte de eso, ¿no? sí, sí, bueno, e incluso pues retomando este libro que le tocó coordinar a Violeta, La economía de la 4T, pues que finalmente, y aprovecho para preguntarte esto, mi querido Manuel, para ir cerrando ya la mesa, es ¿cómo definirías el modelo de Andrés Manuel López Obrador? ¿el modelo económico? El modelo económico de Andrés Manuel López Obrador. Pues es un liberal en el sentido clásico del término. A lo mejor no es un neoliberal, porque no, sino es un liberalismo keynesiano clásico. O sea, él mismo lo menciona, pues su proyecto económico, pues es un proyecto de reconstrucción, como el que se utilizó durante las economías de la posguerra. Entonces es un liberal en todo el sentido de la palabra. A mí lo que me llama la atención de López Obrador es que cree que el liberalismo sigue siendo de izquierda. Porque digamos, no es lo mismo el liberalismo actualmente que en el siglo XIX, cuando pues sí había todavía ahí un proceso de, de que todavía había humedad de los sistemas monárquicos y feudales, del control de la iglesia, y que digamos, el liberalismo de hoy no es el mismo del siglo XIX. Hoy el liberalismo pues, es un proyecto de derecha que busca conservar el Estado burgués y el control de las grandes corporaciones del Estado. Ese es el tema de fondo. Y López Obrador, pues sigue con esta lógica completamente, por eso nunca lo hemos visto en contra hasta se pelea por traer a la inversión extranjera como la de Elon Musk acá a México para generar Eso es trabajos. un rasgo, por ejemplo, muy neoliberal, ¿no? Sí, Ese sí, sí. del consenso de Washington, si fuéramos así muy ortodoxos,
dentro del consenso de Washington, la apertura a la inversión extranjera directa era uno de los elementos del decálogo. Entonces, por eso decimos, perviven muchos elementos todavía del neoliberalismo, muchos y en muchos sectores, e intentan regresar, pero yo coincido con Manuel, hay una transformación del capital en algunos sectores, pero en otros, insistimos, y tendríamos que ir sector por sector. Por ejemplo, en algún momento lo que decía el doctor Hugo López-Gatell, aunque aquí se ha tratado de que el Estado tome el control y recuperar, pues que sea el que se encargue de la salud y no verla como una mercancía, pues el capital insiste seguir viendo a la salud como una mercancía, y eso es parte también del neoliberalismo, ¿no? Entonces, este retiro de este Estado benefactor y esta emergencia de una economía de mercado y en esta parte de la salud persiste y pervive a pesar de todo lo que se ha avanzado en este gobierno de la Cuarta Transformación. Pues con Andrés Manuel y tienes que analizarlo hasta por proyecto, ¿no? Por ejemplo, el Tren Maya, ¿no? O El el corredor corredor interoceánico, transísmico, ajá. ¿no? Son Sí, sí, yo todavía veo rastros de neoliberalismo, pero no podría decir que el proyecto de López Obrador es completamente neoliberal, porque la política laboral, por ejemplo, es completamente en contra de los postulados del neoliberalismo, la política energética y de soberanía también va completamente en contra. Entonces, hay un proteccionismo, como había pues, en la época del Milagro Mexicano, ese es el mismo modelo, pues él lo dice. Nada más que hay que darle dimensión histórica a estos análisis para entender en dónde estamos situados, creo yo. Pero bueno. Proteccionismo y a la vez apertura, ¿no? Por esto que dices tú, la llegada, por ejemplo, de una gran cantidad de inversión extranjera directa y en cartera también, ¿no? Producto de este control que ha hecho particular del Banco de México, que sea autónomo, que también ese es otro rasgo muy neoliberal, ¿no? Uno de los grandes críticos de este modelo económico es Arturo Huerta, el doctor Arturo Huerta, que lo hemos tenido aquí, y él no se cansa de decir, y me parece que también es muy interesante, pues que otro de los rasgos del neoliberalismo, insisto, es esto de la autonomía del Banco Central, que sigue siendo uno de estos rasgos. También, como tú dices, tendríamos que analizar sector por sector. Pero muy interesante, Manuel. Ya habrá oportunidad. También hace un paréntesis. Sé que tenemos que ir a otros dos entrevistas, pero hace unos días, Genaro Villamil, no me voy a salir de tema, pero para ponerlo aquí, Genaro Villamil entrevistó al diputado Manuel Vázquez, antes Omar García, el 44. Que ya no quedó nada de ese Omar. Y Omar García decía, y ya tú nos harás una reflexión, Manuel y Ernesto y la audiencia, que pues los estudiantes se quedaron en el pasado, los de la normal, y todavía hablan de neoliberalismo y de capitalismo. Yo sí me sorprendí con esa declaración y la escuché 2 veces porque dije, pues, ¿de qué estamos hablando? Estamos en el neoliberalismo y estamos en el capitalismo, ¿no? Tú dices muy bien, pues hay elementos donde vemos que el Estado avanza, pero también vemos que hay resistencias. Vemos esto de Salinas Pliego, es parte de estas resistencias que hay. Ellos quisieran seguir dominando con estas prácticas neoliberales, y vemos también este discurso muy importante de Claudia Sheinbaum de rescatar aún más petróleos mexicanos y que se fortalezca el Estado a través de estas instituciones. Entonces, vemos estas dos realidades y también estas declaraciones que a mí me parecen a veces interesantes de analizar y a veces sorprenden. Que por eso creo que hace falta dimensión histórica, porque cuando tú lo ves desde esa perspectiva, puedes definir muy bien al gobierno de López Obrador como un gobierno liberal, clásico, y precisamente está acotado en esos términos. Lo sorprendente, pues es cómo opera la manipulación mediática de esos grandes corporaciones que controlan los medios de comunicación y que nos quieren vender que un liberal clásico es la cosa más radical del mundo. Es cuando dices, oye, bueno, pues ya estamos en el mundo al revés, ¿no? Lo sorprendente es cómo un proyecto tan moderado que entra dentro de los cánones del liberalismo clásico sea tan atacado por unas cuantas políticas proteccionistas. O sea, ni siquiera se ha dado el paso como en Venezuela o en Cuba, que sí se plantearon medidas más de fondo contra el sistema, pero ahí se les fueron más encima, ¿no? Entonces, precisamente esa es parte de la situación en la que estamos México. Estamos acotados a gobiernos moderados, porque no hay posibilidad de radicalizarse
sin afrontar las consecuencias de los que se han radicalizado en sus posturas, porque se te viene encima toda la maquinaria. Si con un gobierno liberal tan moderado tienen una hazaña tan grande, pues imagínense con un, un gobierno más radical cómo nos iría, ¿no? Precisamente por eso es bueno teorizar para poder conceptualizar mejor y ubicarnos mejor en dónde estamos y a qué nos estamos enfrentando, creo yo. Ya. Manuel Hernández Borboya, siempre un placer conversar contigo. Pues varios ángulos, varias miradas, coincidimos, son muchísimas más, este es mi punto de vista, las coincidencias que tenemos con Manuel. Y no necesariamente es que en todo, pero siempre es una celebración, siempre vamos a celebrar conversar contigo y darle siempre una oportunidad a la palabra. Gracias, Manuel. Te mandamos un Un fuerte abrazo. abrazo y te seguimos, Manuel, ahí con lo que vas publicando. Ay, Gracias. muchas gracias, Ernesto Violeta. Un saludo para toda la audiencia. Un saludo. Gracias, Bye. gracias.